Bienvenidos nuevamente. Para los que no me conocen, yo soy Tanishka McQueen, directora ejecutiva de APAFAM. Gracias por acompañarnos en este jueves de APAFAM, hablando sobre el Facility Management y el giro hacia espacios de trabajos sostenibles. En esta ocasión tenemos el gran agrado de compartir este espacio junto a Iconos Panamá, y como es de costumbre, voy a hablarles un poquito sobre la empresa. Iconos nace como un espacio colaborativo de intercambio de ideas. Ups, hay un micrófono por ahí, voy a silenciar, a ver. Listo. Pero salud. Regreso hablando de Iconos, que nace como pues, un espacio colaborativo de intercambio de ideas entre el Grupo Balance y Ceci Crespo, de gran trayectoria en el desarrollo de proyectos de construcción, diseño arquitectónico e interior. Está compuesto por un equipo multidisciplinario de arquitectos, interioristas, ingenieros, diseñeros y especialistas en branding que fusionan toda su experiencia para desarrollar diseños corporativos únicos, adaptados a las necesidades especiales actuales. Además de esto, darles la bienvenida a Iconos Panamá por estar aquí con nosotros, y como siempre quiero aprovechar el espacio para reconocer a todos nuestros miembros comerciales, de los cuales Iconos es uno, miembro comercial Gold, por confiar en la labor que hace APAFAM y siempre hacer posible este tipo de programas de formación para nuestra audiencia. Antes de dar inicio, voy a dar unas guías generales para el espacio de hoy. Primeramente, les vamos a agradecer que mantengan los micrófonos silenciados para optimizar la calidad del audio durante la presentación. Además de esto, vamos a estar recibiendo todas sus preguntas o consultas vía chat y las vamos a atender al final de la ponencia. Y por último, el espacio está siendo grabado y en los próximos días estará disponible en el canal de YouTube de APAFAM. Hoy nos acompaña el arquitecto, quien es experto en diseño y experiencia de usuario, Byron Camarena. Byron es arquitecto con más de 15 años de experiencia desarrollando proyectos arquitectónicos de todo tipo. También director de arquitectura y diseños actualmente en Iconos Panamá y Project Management IPMA Level D. Byron también es Magister en Gerencia de Proyectos y Docencia Superior, certificado en Design Thinking por INCAE Business School, y ha sido diseñador senior de las firmas más importantes del país, siendo parte del equipo diseñador de proyectos con el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología de Ciudad del Saber en Panamá. También el Centro de Visitantes del segundo juego de cruzas del Canal de Panamá, a la vez proyectos comerciales y de retail para Centro y Suramérica, en las que utiliza metodologías de diseño centrado en el usuario para reforzar enfoque funcional estético con el diseño de la experiencia del habitante. Además de esto, Byron es escritor asiduo para revistas de tecnología y emprendimiento, y también está involucrado en proyectos en línea de sostenibilidad y bioclimática. Así es que después de haber leído este short bio con mucha experiencia, Byron, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, al espacio es tuyo. Muchas gracias. Antes que todo, gracias por el espacio, por estos jueves de APAFAM que están muy interesantes, donde se hace intercambio de ideas de todo lo correspondiente al Facility Management. Estamos realmente muy contentos por participar esta semana en esta, que hemos tenido que reagendar varias veces esta ponencia por diferencias de agenda, pero estoy feliz de participar en ella. Okay. Gracias, Byron. Bueno, iniciamos entonces la presentación. Voy a compartir mi pantalla. ¿Todo bien? Perfecto, se ve bien. Ok. El Facility Management y el giro hacia espacio de trabajo sostenible es el tema que vamos a tocar esta semana. Peter Drucker, que es uno de los principales filósofos y uno de los más grandes de lo que es la administración en el siglo XX, que acuñó conceptos como la autogobernanza, conceptos para establecer objetivos,
la búsqueda de enfocarse en las oportunidades, dijo una vez, no hay nada tan inútil como hacer con gran eficiencia algo que no debería haber hecho jamás. Esta imagen creo que todo el mundo está familiarizado con ella. Para los que no están familiarizados es una oficina de Google. Y realmente esto es lo opuesto. Ellos sí sabían lo que estaban haciendo y qué estaban pensando en ese momento. Porque ellos diseñaron sabiendo, uno, el qué estoy haciendo. En primer lugar, ellos se asesoraron de una de las firmas más grandes de arquitectura del mundo, porque estaban alineados sus objetivos, todo lo que era la dinámica de la empresa, todo el tema de diseñar con experiencia de usuario, diseñar utilizando dinámicas de co-creación y también con trabajos dinámicos. Todo esto estaban alineados, tanto el espacio físico como la organización. Entonces, en esta línea, todo estaba yendo en una medida correcta, en una dirección adecuada. Lo segundo es, ¿por qué lo estoy haciendo? Google quería tener alto impacto mundial cuando lanzaba este producto. Ellos querían que todo el mundo hablara de ellos por haber creado este tipo de oficinas, este modelo de oficinas. Y de hecho lo lograron, al punto de que todo el mundo comenzó a imitarlos. Todo el mundo quería el tobogán, quería el futbolín, quería las salas de relajación, los espacios lúdicos. Todo esto se fue generando a raíz del impacto que generó este ambiente. Bien lo puede decir alguien que no es quien lo hace primero, sino es que quien lo hace mejor y repercute en ello. Entonces ellos sabían el por qué lo estaban haciendo. Lo tercero es para quién lo estaba haciendo. Google tenía una dirección clara de lo que quería, por lo menos en captar talento humano. Sabían que había mucho talento joven egresando de las universidades, que estaba altamente capacitado, que hablaban 3, 4, 5 idiomas, pero que tenían aspiraciones que iban más allá de sencillamente el salario. Ellos querían otras cosas y estaban apostando a estos niños adultos que habían sacrificado prácticamente toda su infancia, juventud y primeros años de adultez estudiando y capacitándose. Entonces estaban apostando a estas personas, a estos seres humanos. Entonces ellos sabían, este talento humano, ellos sabían que haciendo este tipo de espacios iban a captar a ese talento. Nosotros en Icono Express, si nos dirigimos hacia el tema de Facility Management, vemos claramente una tendencia que nos llaman diciendo, es que necesito que me agregues un puesto de trabajo, necesito que me construyas una sala de reuniones, necesito una cocineta más grande, necesito que el aire, por Dios, que funcione. Estas son necesidades reales, son necesidades que tienen las oficinas, son necesidades que pueden cualquiera de los que está compartiendo en esta sala saber que suceden. Estas son realidades. Pero un listado de necesidades no es un diagnóstico. Nadie en su sano juicio, después de que uno, qué sé yo, practicando un deporte X, pádel, que está muy de moda ahora, se lesionó el pie y va donde un técnico en ortopedia a que, oye, ven acá y fórrame la pierna con un yeso. No, eso no va a suceder. Uno normalmente lo que haría, un ser humano normal, es voy a donde un especialista en ortopedia, un médico ortopeda, ¿qué va a decir? Oiga, señor Camarena, usted lo que necesita es hacerse una serie de exámenes, va a hacerse una radiografía para ver cuál es el alcance de su lesión. Uno va, hace los exámenes y se los presenta al médico. El médico entonces determina, ok, usted lo que tiene es una lesión de grado tal y lo que va a requerir, ya sea una intervención quirúrgica o le voy a poner una férula y en un mes está caminando y feliz de la vida. Eso es lo que pasa normalmente. Pero nosotros en los espacios no está sucediendo así. Nosotros no estamos partiendo de un diagnóstico, partimos de las necesidades. Tengo una necesidad, quiero satisfacerla sin ver qué es lo que sucede a mi alrededor.
Justamente en la exposición de Germán, que está aquí presente, dijo en la exposición, no por empezar antes, terminaré más temprano, que en la presentación de su libro que acaba de lanzar, que por cierto está muy interesante, hace poco comencé a leerlo, y los invito también a comprarlo, a adquirirlo. Y esto es la vida diaria, esto es lo que nos pasa día tras día dentro de los proyectos. Cosas como que si yo tengo un trabajo con un banco, para no decir ningún nombre, en el piso tal de una torre, y el departamento de contabilidad tiene que hacer unos trabajos, y comienzan los trabajos a desarrollarse, desenvolverse, uno comienza la ejecución, mientras se da la ejecución, el departamento de IT de al lado le comienza a levantar la mano. Es que necesito tal cosa, es que necesito que me muevan una puerta, es que necesito 2 puertas nuevas, es que necesito que me cambien el espacio, es que mi oficina es muy chica, necesito 2 puestos de trabajo más. Y entonces, como no se hizo dentro de una planificación, dentro de un diagnóstico de la oficina, del piso siquiera, entonces comienzan a llorar el proyecto, llorar necesidades, llorar necesidades. ¿Y qué pasa a veces? Digamos que ese departamento de contabilidad tenía 2 puertas, pero como no se había planificado, esas 2 puertas no había espacio para almacenaje, se le consultó al cliente y el cliente dijo, ¿sabes qué? Deshazte de ellas. Uno se deshizo de ellas y después viene de que, es que yo necesitaba en la parte de tecnología 2 puertas nuevas. Y entonces pasa justo lo que decía al principio. Hacemos con gran eficiencia algo que no debería haberse hecho. Y es que nosotros nos tenemos que poner en el lugar de nuestros clientes. Este es el camino, esta es la vía, this is the way, dice el Mandaloriano en Star Wars, para que se desarrollen proyectos realmente con un carácter de sostenibilidad. Y es que tiene que partir siempre desde el diagnóstico. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso que nosotros tuvimos en la Torre MMG en Costa del Este. Esta es una farmacéutica, se llama Novo Nordisk. Nosotros partimos o empezamos en ese proyecto a raíz de una necesidad muy pequeña, una sala de lactancia. Esa era una oficina que estaba construida, que a primeras luces realmente no tenía ninguna necesidad. Uno entraba y esta oficina es una oficina bella. No, ¿qué es lo que tú quieres que yo le intervenga? Pero cuando comenzamos a conversar y a estudiar un poco más su proyecto, nos dimos cuenta que tenía una serie de problemas para ellos que por lo menos son una compañía que se fija mucho en lo que es el personal, a tratarlos bien, a que están convencidos que a través de buenos espacios de trabajo, saludables espacios de trabajo, se produce más y se gana más. Porque al final lo que quieren todas las empresas es ganar más, no nos engañemos. Todas las empresas quieren ganar más. Entonces, si quieren ganar más, entonces ellos están convencidos de que tratando mejor al personal son más productivos y al final logran mejores resultados. Entonces, ¿qué nosotros hicimos? Hicimos un levantamiento técnico donde verificamos y validamos todo lo que era aire acondicionado, electricidad, que si las alfombras eran realmente acústicas, desde dónde venía el asoleamiento, cuáles eran las áreas que realmente estaban con el aire acondicionado que le estaba funcionando si no le funcionaba. Además de el levantamiento de las necesidades que nos dijo el cliente. Pero fuera de eso, también validamos esa información con todos los usuarios que estaban dentro de eso. Hicimos encuestas presenciales y virtuales porque esto pasó en media pandemia, de cómo eran que ellos entendían cada uno de esos espacios. Entonces hicimos el levantamiento de toda esa información. Con esa fase de diagnóstico, entonces nosotros generamos los caminos donde navegaba realmente el diseño que nosotros estábamos proponiendo. Así nosotros logramos optimizar dentro del mismo espacio un 33%
de lo que realmente ellos iban a desarrollar hasta 400 metros cuadrados más, tenían disponibles en el mismo piso. Y nos decían, ¿lo desarrollamos? No lo desarrollamos. Y nosotros de que vamos a tomarlo con calma, vamos a hacer una pausa, hagamos el diagnóstico y veamos si realmente tú necesitas construir 400 metros cuadrados más. Si 400 metros cuadrados más a $18 el metro cuadrado, ¿cuánto te cuesta en alquiler el mes? Además de eso, el costo propio del desarrollo. O sea, a nosotros felices que desarrollar más metros cuadrados, encantados de trabajar más y ganar más dinero. Pero esa es una cuestión de responsabilidad. Si tú sabes que el espacio no lo requiere, no lo necesita, ¿por qué voy a desarrollar ese espacio? Entonces, trabajamos en esas dinámicas, analizamos el proyecto y dentro del mismo espacio construido que tenían, trabajamos todas las necesidades nuevas que estaban implementando. De hecho, en ese proyecto tuvo tanto éxito que en esa, por lo menos esa fase, que querían implementarlo en su sede en Chile. Esto, ¿y cómo nosotros conseguimos esto? A través de la integración de varias empresas que son nuestro grupo, donde nosotros contraponemos ideas. No es que esto es un mundo donde todos estamos felices y intentamos trabajar con mucha cordialidad, pero a veces hay conflictos donde seguridad ocupacional nos dice a nosotros en arquitectura, oye, no puedes hacer esto, ingeniería, branding, oye, estás realmente alineándote con los lineamientos de la organización, sostenibilidad, el talento humano. Todas esas partes nosotros hacemos el trabajo dentro de las empresas del grupo, donde vemos cada uno de estos especialistas que, por ejemplo, Red Verde, que es especialista en el tema de sostenibilidad y bioclimática, nos dio gran apoyo en esta sección. Y Let's Camp, que es especialista en talento humano, que también nos brindó muchas de las herramientas para extraer la información de las personas que eran al final los habitantes del proyecto. Entonces, con eso nosotros realmente teníamos identificados los temas reales del proyecto. ¿Cuáles eran las áreas que más gustaban? Es que nos gustan las vistas, entonces había que potenciarlas. ¿Y cuánto representa eso dentro del gusto de la gente? 32%. O sea, no es una cuestión de interpretación, es que realmente que se extraen de los informes. Toda la forma y la dinámica donde se trabajaba tenían espacios para comer abiertos, porque así decía el branding y el look and feel de las empresas donde venía esta farmacéutica. Pero aquí en Panamá la gente es bullera, somos bulleros, es un tema cultural, hacemos mucho ruido. Entonces el comedor en los espacios abiertos no era posible, porque la gente se pasaba hablando tal y no lo dejaba trabajar. Entonces ellos necesitaban un comedor y lo pidieron, el 52% de las personas quería un comedor. Entonces con estas informaciones nosotros podemos desarrollar un proyecto en sí, donde vemos cuáles son los puntos positivos de lo que ya hay y que entonces se tiene que mantener o potenciar. Los negativos entonces que tenemos que ver de qué forma los desechamos y las cosas que no existen, entonces ver cómo las proponemos. Que en ese espacio, por ejemplo, tenían necesidades de phone booths y teníamos que generárselo. No hay el espacio. Bueno, vamos a ver qué sacrificamos para poder generar estos espacios. Y así fue como directivos que estaban muy cómodos en sus oficinas cerradas, se dieron sus oficinas cerradas para generar espacios para el core de trabajo. Y eso fue una de las cosas que nos dio más satisfacción durante el proceso creativo y de generación de ideas con el cliente, que al final salió del mismo cliente. Nosotros dijimos, esta es la sugerencia, pero al final ellos tomaron la decisión, porque quienes conocen su negocio son ellos mismos. Pero esto tiene un punto importante, ¿no? Cuando nosotros hacemos ese análisis, ahí nosotros tenemos que hacer una valoración del usuario y contraponerlo contra el esfuerzo y costo. O sea, no es que sencillamente esto es algo que yo quise, es que lo queremos sí o sí. No, esto hay que ponerlo en números para que realmente lo que ellos, cuál era su tope de inversión, era posible realizar y ejecutar en las fases posteriores.
Entonces aquí fue donde nosotros comenzamos a ver cuáles son las que tienen más impacto, cuáles son las que las personas quieren más, pero que tienen un esfuerzo y costo que está no tirado tan hacia la derecha en la parte de costo, no, que no nos cuesta tanto, pero que son de alto impacto. Y entonces comenzamos a jugar con esos números, cuáles sí, cuáles no. Y esto, señores, esto es sostenibilidad. Realmente la sostenibilidad es mucho más que certificaciones, es mucho más que LEED, es mucho más que WELL, es mucho más que EDGE, es mucho más que las certificaciones. Que ojo, yo estoy a favor de las certificaciones porque es una medida de calidad, donde nos establece unas normas, límites, donde dice que uno puede lograr con una certificación Gold, si la lleva bien, hasta un 30% de ahorro energético. Eso extraído del propio LED. Y ahí entonces tenemos todos los componentes cubiertos. Uno, el componente ambiental, que es importante, el componente social, pero también el componente económico, que a veces nosotros y los mucho más fanáticos que nosotros en sostenibilidad a veces dejan un poco de lado. Pero lo que yo le digo a mis amigos, le digo al arquitecto Dimas Díaz, a Melissa Martínez de Red Verde, es que si nosotros al final no hacemos proyectos que sean sostenibles, no se ejecutan, al final no nos van a tomar en serio, no nos van a, no nos van a poder no van a validar, es que esto es imposible de lograr porque es muy caro y realmente no es caro, es que hay que tener la voluntad. Pongo este ejemplo, aquí tenemos y este es un ejemplo chiquitito de que es posible. Estos pocos metros cuadrados, al final era espacio ocupado que no se utilizaba, era espacio tirado a la basura, porque era tan caliente que nadie lo podía utilizar. Espacio perdido. Entonces nosotros intentamos salvar esos espacios, abriéndolos, haciendo correctamente el balance del aire acondicionado para que ese espacio fuera útil nuevamente. Entonces ahí trabajamos y ya ese es uno de los espacios más utilizados de la oficina. De hecho, es la mejor vista de la oficina, pero antes no se podía utilizar sencillamente porque no estaba acondicionado para su uso. Y uno lo decía, de que mire, es que vamos a poner una sala de reuniones cerrada ahí porque está ideal, pero era un problema porque estaba tan caliente que nadie se metía a trabajar en ese espacio. En la oficina se hizo un gran trabajo para la reutilización. Hasta se salvó el 70% de vidrios, muebles y alfombras. Pero ¿cómo se hizo? ¿Cómo se logró esto? Haciendo primero un inventario, almacenando correctamente las cosas y luego volviéndolas a instalar. En los mismos puntos no, se reutilizaron en otros lugares, pero fue uno de los trabajos más arduos el inventario y la correcta reutilización de esas cosas. Entonces sí es posible hacerlo, tampoco es que con los ahorros que logramos ahí los pudimos utilizar en otras áreas, pudimos poner un poquito más de ambiente en el lobby que tenía poca, realmente le habíamos dado poca inversión, porque esto es lo que hay, como decían. Pero después de que se pudieron abaratar costos por un lado, entonces se podían incrementar por otros, consultando obviamente con el cliente. Entonces, sí, podemos hacerlo. Entonces se podían mover esos presupuestos de lado a lado. La calidad del aire no se mejoró porque se taparon todos los ductos para evitar que se llenaran de polvo. Esto al final son cuestiones que parecen de sentido común, pero a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Reciclar metales durante la construcción. Yo como digo, al final se hicieron buenas prácticas. Con este proyecto, el cliente si hubiese querido, hubiera podido certificarse LEED. Pero realmente en ese momento no era una de sus necesidades principales. Tenía un presupuesto y ya con el gasto de la oficina lo tenía cubierto. Pero la organización sí valora ese tipo de iniciativas. Entonces después quiso recertificarse, pero costaba más.
o sea, que sí es posible hacer proyectos que sean sostenibles sin necesidad de llegar a una certificación. Pero la certificación, repito, no es mala, es buena. Y además de eso, para organizaciones que tienen un cierto nivel y una cierta dirección, la organización, son muy bien vistas dentro de la misma organización. Es que nosotros queremos tener reducción de tanto por ciento de la huella de carbono. Es que nosotros queremos hacer tales y tales cosas. Entonces, para algunas organizaciones sí son muy valiosas este tipo de certificaciones. Por último, la sostenibilidad, como repito, es un asunto de voluntades. Es que el cliente tenga la voluntad de hacerlo, tomarse el tiempo de hacerlo, planificar correctamente, hacer el diagnóstico adecuado para la necesidad que tiene. Y no es que estamos diciendo que los proyectos tienen que hacerse muy grandes para poder tener un diagnóstico. No. El diagnóstico se puede hacer desde el proyecto más pequeño, o sea, como les comentamos ahí en esa esquina. Es un pedazo del proyecto, pero tiene ese componente. Y nosotros como arquitectos, diseñadores y constructores, también tenemos una responsabilidad con nuestros clientes para con eso, independientemente nos los paguen o no. Entonces, mucho gusto y espero que nosotros tengamos la oportunidad de hacer cosas extraordinarias juntos. Para cualquier pregunta, estoy a la orden. Descanse. Mire, pero más bien que está cerrado. Sí, ¿verdad? Creo que se abrió el micrófono. Byron, te daba las gracias por encapsular, yo creo que estos procesos de una manera tan consolidada, diría yo, y definitivamente que el tema de los diagnósticos y los análisis siempre son muy importantes antes de implementar cualquier versión o a la hora de identificar cuáles son las necesidades de los clientes. Y me gustó mucho ver que pudiste abarcar la importancia de eso. Entonces, yo sí tengo un par de preguntas que me han llegado al chat de forma directa. Si hay alguna otra pregunta, pueden lanzarlas aquí en el chat y las leemos. La primera que me hacen es, entendiendo que son una empresa que diseña, construye y también tiene una línea de facility management, ¿cuál es la forma en la que han podido integrar sus diseños a la operación y mantenimiento de los espacios? Bien, nosotros trabajamos desde el principio uniendo todas las fuerzas. O sea, cuando nosotros hacemos los diseños, desde presupuesto y la planificación del mismo, ya vamos incorporando a los equipos que pudiesen Oye, que está cerrado varias cosas por ahí. Tú vas a dónde. ¿Aló? Pudiesen, sí, que pudiesen estar ya involucrados en el proyecto y si no, de alguna forma ya tomar esas medidas previsorias desde el principio. Siempre desde el análisis. Si uno hace un análisis correcto, ya uno comienza a detectar algunas cosas que se pueden suceder en el futuro. Ok, gracias. Otra cosa que me preguntan antes de leer lo que consulta Guayana es ¿cómo hacen para poder de forma clara ayudar a entender a los clientes la línea o la dirección en la cual deben ir, entendiendo que muchas veces no se habla el mismo idioma? Involucrándolos. O sea, la única forma es involucrándolos. Que ellos sean parte de la solución. Si ellos no creen que son parte de la solución, realmente lo primero que vamos a recibir es rechazo. O sea, ellos tienen que, las soluciones no tienen que salir de nosotros realmente. Las soluciones tienen que salir de ellos. Nosotros tenemos que ser facilitadores y guías para esas soluciones. O sea, nuestro equipo, que es multidisciplinar, intenta leer esas cosas. Intenta sacarle, como le digo a mi socia, necesitamos sacarle con cuchara la información, pero se la tenemos que sacar, porque al final, si nosotros decimos de que, mira, es que yo me pongo como el arquitecto divo de los 80 o de los 90, que soy esta deidad
del Olimpo que tengo todas las soluciones mágicas de todos los proyectos. A alguien le pudo haber gustado y a otro no. Entonces, lo mejor para nuestra forma de entender la arquitectura es que el cliente sea parte de la solución y que a la hora también de implementar el proyecto, porque va a haber una parte de desconexión cuando se ejecuta la obra. Durante la ejecución también tiene que haber ese proceso de change management para poder decirles, está ocurriendo esto, va a ocurrir esto, va a ocurrir esto, como quien viene lobo, viene lobo, viene lobo. Entonces ya cuando se sientan en su puesto, no es que los agarró de sorpresa, ay, ahora es que es trabajo colaborativo, es que ahora tenemos mesas, todos nos tenemos que trabajar en mesas distintas. Ay, es que yo era el gerente que había pasado 15 años esperando mi oficina, ahora no la voy a tener. No. Entonces, esas cosas son las que nosotros desde antes tienen que generarse y las personas o se alinean a la organización, a las nuevas directrices, a las nuevas dinámicas de la organización, o son de tanto valor que entonces le pone su oficina y ya. Sí. Pero usualmente lo que va a suceder es que se tiene que dar el cambio, porque estamos todo el tiempo sumergidos en él. Actualmente venimos de cambio todos los días. La semana pasada era una cosa, ahora es la gasolina, antes era el COVID. Cambiamos permanentemente y pasado mañana no sabemos. Hay crecimientos, decrecimientos de oficina. Entonces lo que sí tenemos que estar preparados es para poder gestionar ese cambio dentro de las organizaciones. Y eso va de la mano, mucho de los departamentos de talento humano. Nosotros, hay dos departamentos por los que nosotros usualmente llegamos a los proyectos. Talento humano y facility management, de infraestructura de los proyectos. Nos llaman cualquiera de los dos, pero usualmente tienen las mismas necesidades. Y saben la respuesta, nada más que no han investigado lo suficiente para ellos mismos soltarlas. Sí, a veces también falta estructura. Antes de irme aquí a las preguntas que ya están llegando al chat abierto, mencionaste dos cosas muy importantes: comunicación, 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 y la alineación estratégica, que es muy importante para que todos vayan en el mismo sentido. Y que, o sea, por medio de la cultura puedas lograr los objetivos que la organización se está planteando. Así es que me gustó mucho que lo mencionaste. Acá consulta Guayana. Hola Byron, exactamente qué hicieron para evitar que los ductos se llenaran de polvo. ¿Cómo es eso de que abrieron los ductos? No, los tapamos. Todos los ductos, filtros fueron sellados, todo para que no se metieran partículas de polvo en las ducterías. Okay. Lo que hicimos fue sellar todo. Sí. Eso, ¿sellaste entonces lo que son las rejillas de salida de los aires o algo así? Sí, se quitaron las rejillas, se taparon todas y se volvieron después se almacenaron, después se volvieron a poner. Ok, interesante. Gracias. Gracias, Guayana. Aquí nos comenta Germán, muy interesante, Byron. La arquitecta Norelis Pardo, es un tema amplio, fue bien logrado, éxitos. Otra consulta de Guayana: ¿qué opinas de los espacios abiertos de trabajo y de las áreas de colaboración? Siento que al final no son muy productivos, que digamos. Me parece que como lo idealizan los colaboradores, están sobredimensionados y al final subutilizados. Pues depende de la cultura de la organización. Hay organizaciones y organizaciones. Hay espacios donde definitivamente necesitan, para poder trabajarse esos espacios colaborativos y con ese tipo de dinámicas, tiene que estar permanentemente capacitando para que esas cosas se sigan dando. O sea, yo he estado en oficinas que perfectamente trabajan así, pero hay otras donde no ha sido posible implementarlas por las mismas dinámicas de trabajo. Es que los espacios colaborativos no son para todo el mundo. Digamos una oficina de abogados. Una oficina, lo pongo como caso siempre. Una oficina de abogados, el tema que tratan es la privacidad. Nadie quiere estar tocando temas privados, temas legales en un espacio colaborativo. Todo el mundo quiere su oficina cerrada. Por mucho vas a tener dos abogados dentro de un solo espacio.
y seguramente tratan el mismo tema. Entonces, sí, puede que esté sobredimensionada dependiendo el perfil de la organización. Hay organizaciones donde trabajan a las mil maravillas. Perfecto, de acuerdo. Yo recuerdo que hace unos meses hablábamos del tema de la gestión de espacios y es específicamente entender cuáles son las diferentes áreas de tu negocio que trabajan en conjunto y pueden convivir en ese espacio abierto y las que no, no. Entonces, en base a eso, ese cliente decidió que había algunos departamentos que regresaban a la oficina en espacio abierto y los que no se quedaban en su casa trabajando de forma virtual. Y venían de repente... Muchos de los casos que nosotros nos enfrentamos, por ejemplo, es el caso de los departamentos de contabilidad. Tú no, ¿cómo le dices a una persona de contabilidad, qué quieres? ¿Que negocie liquidaciones con proveedores o con personas de la misma empresa abiertamente? Ah, no, es que tienes el espacio de oficina, pero si recibo una llamada, que tengo que estar moviéndome, todos mis papeles, toda la información la tengo en la computadora, es que, o sea, todo depende del modelo de organización, todo depende de las necesidades de la organización. No todas las oficinas tienen las mismas soluciones. Cada una tiene su propio ADN, cada una tiene su propia identidad y los diseños se tienen que hacer en base a las necesidades propias de la organización. No puedo tener una solución de Google en una oficina de abogados. No puedo tener una oficina tipo real estate que ellos trabajan todos con sus dos pantallas enormes donde se está viendo la bolsa. Ellos cada uno tiene sus propias necesidades. Perfecto, de acuerdo. Germán consulta y se quisiera preguntarte cuál es tu opinión de las oficinas con puestos de trabajo abiertos, unos al lado del otro, donde todos los trabajadores se ven obligados a usar audífonos. ¿Qué otra solución puede hacerse para conseguir algo de eficiencia, pero mantener algo de privacidad? Eso es, o sea, hay muchas soluciones con respecto a este tema. Una de las soluciones que también hay es que están las particiones con temas acústicos. El tema del uso de audífonos, y esto es también que los espacios no están acondicionados al 100% para el tema acústico. O sea, si realmente, es que estuvo de moda el tema de que todos quieren oficinas con losa vista, tal, pisos duros, concreto pulido, pero, ajá, eso genera una cantidad de reverberancia en los espacios. Y pues, si ya el cliente es que lo quiere y lo quiere porque lo quiere, pues, ¿qué vamos a hacer? Es algo que nosotros le daremos la sugerencia. Pues no, vas a tener que, si quieres eso, vas a tener que hacer por lo menos unas alfombras de área. Cuando digo alfombras de área es que los espacios de trabajo tengan sus alfombras o que tengan lamas acústicas o que tengan separadores acústicos. Sí, tienen que estar. Y depende también de lo que hagan. Porque digamos que en una oficina de arquitectura, donde un departamento de diseño, que usualmente hay mucho cruce de ideas, tal, eso no importa tanto. Perfecto, gracias Byron. Dos consultas más. M. Granados consulta si tienen experiencia con la implementación de tecnología Smart Buildings y en ese caso, cómo determinar el grado de aplicación. Creo que es una pregunta bastante abierta. Oh, sí, porque estamos hablando de dos niveles de arquitectura distintos. Uno es el nivel de arquitectura de espacio y está pasando en otro universo, otro multiverso, el tema de arquitectura digital. Nosotros le pedimos a nuestros clientes que por favor nos integren desde el principio del proyecto a quien vaya a hacer la arquitectura digital del espacio. Usualmente lo que sucede es lo contrario. Llegamos al proyecto, nos piden, es que necesito tantas salidas, tantos puestos de trabajo, y llega el ingeniero de IT o la empresa que va a hacer arquitectura digital. Es que no tengo suficientes, que las tuberías no tienen el diámetro suficiente para mis 12 Cat 6 que van pasando por esa pared. Es que
tengo la cantidad de, las bandejas no tienen el recorrido adecuado. Es que yo no necesitaba pues, puntos de data en cada puesto porque voy a trabajar todo mediante Wi-Fi. Son muchas las soluciones, las soluciones arquitectónicas que yo puedo dar para un espacio son prácticamente infinitas. Y si nosotros le ponemos la variable de tecnología, son aún más grandes las posibilidades. Entonces, lo que le estamos pidiendo es que tanto arquitectura digital como arquitectura física estén integrados desde el principio y no que sea una rompedera de paredes, una rompedera de cosas en el cielo para poder dar soluciones a estos temas porque entraron de último, porque no los habían contratado siquiera. Es que no, eso vamos a contratarlo después que ustedes salen, por ejemplo. Integración, importante ese término. Creo que esta es la última consulta. Luis Macías dice, gracias Byron por la interesante charla. Como bien mencionaste, los usuarios tienen entendimientos y expectativas distintas sobre los espacios en esa línea. ¿Cómo lograr una compatibilización o un balance para buscar la satisfacción de los involucrados? Bueno, nosotros hacemos también consultoría psicológica dentro de nuestro paquete. Es una locura, realmente es una locura. Digamos que lo abiertos que hay que ser para poder tratar todo tipo de personas. Hemos tenido entrevistas donde estamos intentando saber su opinión para ver de qué forma incorporamos su opinión a los diseños. Y la entrevista es así, hablándome de lado, porque no me quiere ver. O sea, está enojado conmigo o una persona que está enojada conmigo porque le estoy preguntando qué quiere. Entonces, sí, es un tema muy complicado, pero es parte de las cosas que hay que hacer. Son necesarias para poder entender a la gente. Y darle la solución, al final no podemos dar soluciones individualizadas. Tenemos que hacer una solución que funcione para la mayoría. Exacto, y te voy a complementar un poco. Existe algo llamado la matriz de stakeholders, Luis. Sí. La matriz de stakeholders, tú identificas cuál es tu negocio, cuáles son las necesidades del negocio y identificas también todas las partes involucradas, las personas, tus clientes, tus diferentes niveles de clientes, tus visitantes, y tú identificas allí qué es lo que todos ellos necesitan. Y mediante esta matriz sacas una lista de prioridades y con esa lista de prioridades tú alineas tu negocio en función. Ves si tu negocio está alineado con las necesidades de stakeholders. Exacto. Entonces es un proceso que se hace mediante diversas herramientas, entrevistas, como bien lo menciona Byron, generalmente es lo más eficiente, encuestas, pero es un tema de tener mucho oído y bastante paciencia. Sí, en un caso que nosotros tuvimos hace un par de años, lo que nosotros hicimos también fue un tema de observación natural. O sea, nos sentamos en los espacios de trabajo a trabajar como un colaborador más. Éramos como el infiltrado. Por suerte era una oficina lo suficientemente grande para que nadie supiera quiénes éramos nosotros, de que tenía muchos visitantes de cualquier lugar del mundo. Entonces nosotros llegábamos, nos sentábamos en uno de los espacios y comenzábamos. Ok, no se usan los espacios de sala de reuniones del ala este. ¿Por qué no se usan las salas de reuniones del ala este? Ah, porque están cerca de las áreas colaborativas y entonces la gente no se puede concentrar. Son un montón de datos que nosotros vamos identificando y entonces con eso podemos tener diseño. O sea, al final, lo que nosotros levantamos con toda esa data y todos esos datos y todos esos análisis es la guía hacia donde nosotros nos tenemos que dirigir con los diseños. Excelente. Dice Luis, gracias Byron, a estudiar psicología, entonces, excelente recomendación. Y Tanishka, voy a revisar más información sobre la matriz de stakeholders. Perfecto, Luis. Y por último, ya para cerrar, ya van a ser las 5 de la tarde, Artemio consulta. La pandemia ha cambiado la distribución de los espacios y formas de trabajo.
¿Crees que el trabajo remoto ayuda a la organización cuyo objetivo es certificarse en sostenibilidad o no aplicaría esta modalidad? Mira, nuestros amigos de Let's Camp hicieron algo brutal. Ellos hicieron una encuesta, creo que unas 60 empresas del país. Ellos como tenían una gran cartera de clientes de donde le dan consultorías del tema de talento humano, hicieron estas encuestas y una fue durante la pandemia y otra fue después de la pandemia. Y ellos al final les arrojó que la gente quiere seguir trabajando desde casa, pero las empresas necesitan que la gente llegue a las oficinas porque no están, o sea, se tiene que manejar el tema cultural primero antes que la solución. Si tú resuelves el tema de cultura, no hay ningún problema. Pero si tú el tema de cultura no lo tienes bien sólido, bien compacto, bien integrado a tu forma de trabajo, es muy difícil. Perfecto, cultura entonces. La respuesta es cultura, Artemio. Esa es la respuesta. Sí, hay que trabajar la cultura Sí. para poder que funcione, si no, no funciona. Excelente, muchas gracias. Entonces, pues, Byron, yo creo que ha sido un espacio bastante positivo, de mucho intercambio, muy agradable, la verdad, y con muchos casos prácticos que ya has aplicado, que les ha dado resultados, y definitivamente que es la mejor manera en la que las personas absorben la información y lo pueden replicar. Así es que yo quiero agradecerte a ti y a Iconos Panamá por hacer esto posible, por tomarse el tiempo de crear esta presentación y compartir con esta audiencia muy bien internacional. Y a todos los que nos acompañan, también gracias por estar aquí con nosotros. Byron, no sé si tienes unas últimas palabras para cerrar el espacio de hoy. Bueno, la verdad, muchas gracias a todos los participantes. Veo que hay hasta 43 participantes. Realmente me siento complacido de parte no solamente mía, sino de todo el equipo que somos Iconos Panamá y todas las empresas que están dentro del grupo. Red Verde, Let's Camp, SCO, Icon Express, todos los que estamos parte aquí trabajando para que SID Media Latam, que estamos muy contentos de que esto se haya dado y que sea un proyecto que se repita más. Excelente, también esperamos que sea el primero de futuros, y bueno, sin más, muchísimas gracias Byron, Iconos Panamá y a todos los asistentes, se cuidan mucho y será hasta un próximo jueves de APAFAM. Saludos. Chao. Gracias.